yo el que agradece aquí es y realmente siempre es un honor y un placer poder compartir con ustedes y con todo gusto colaborarles hoy dentro de esta cátedra y dentro de todo este esfuerzo que realizan para crear este ciclo de charlas y poder llevar estos temas a más estudiantes dentro de la Universidad de Costa Rica. En realidad, muchísimas gracias por su tiempo, por querer compartir un dato el día de hoy. Hoy básicamente voy a presentarles algunos conceptos de forma rápida y de forma más familiar para poder entender básicamente cómo funcionan algunas de estas cosas. La charla es titulada Menos diversidad, más enfermedad, una conservación, una salud, y todos estos títulos salen de conceptos que realmente se están manejando el día de hoy. Quiero meramente compartir con ustedes algunas cosas. Esto probablemente sea, a ver, una de las señales más antiguas que nosotros hemos dejado como especie sobre el planeta. Estas son unas cavernas en el sureste de Francia. Hay un documental muy bueno que se llama Las cavernas eh, de, los, de los sueños perdidos, o olvidados, de los sueños olvidados, de un muy buen Herzog, que es un muy buen documentalista, y él habla sobre estas cavernas. Estas probablemente sean las marcas más antiguas relacionadas con nuestra especie. Esto puede tener alrededor de 30.000 años, que era cuando en aquel momento, en ese punto, estaban desapareciendo los neandertales, o más o menos en esa época. Y sí, hubo una época donde nosotros convivimos con otras especies dominios sobre el planeta Tierra y convivíamos en especial con neandertales, que hay evidencia de haber híbridos y de haber se cruzaba Homo sapiens con neandertales, y esto a mí me parece realmente una cosa interesantísima. Este es otro fósil que habla de nuestra presencia sobre el planeta Tierra. Este puede tener alrededor de 12.000 años. Esto es un fósil que se encontró en el norte de Israel. Y a mí en lo personal me encanta por mi formación como veterinario. Lo que se ve que tiene en el brazo son los restos de un cachorro, de un perro. Entonces, esto es lo que nos habla de ya las personas asentadas de alguna forma y compartiendo con lo que nosotros ya conocemos como mascotas. Que en aquel momento no eran mascotas, claramente había una relación de cooperación más que mascotas, sino una relación de cooperación en casa y algunas otras cosas. Esto yo creo que es clave, digamos. Yo creo que lo que ha hecho diferente a nuestra especie en sí es esta capacidad de poder organizar muchísimas personas. Los neandertales realmente, o otras especies de homínidos, nunca lograron organizar miles de personas alrededor de objetivos. El Homo sapiens, yo creo, definitivamente la gran diferencia que tuvo es que sí logró organizar miles de individuos y agruparlos en esto que nosotros conocemos hoy día como ciudad, que probablemente esto era una de las ciudades más antiguas, que es Uruk, esto queda en Irak, y es una de las primeras metrópolis, si lo podríamos llamar de esa manera. En aquel momento tenía de 50.000, 80.000 personas. Ellos desarrollaron escrituras, había el hecho de poder reunirse alrededor de una deidad y todas las cosas que nosotros conocemos como servicios de una ciudad grande. Entonces, esto puede tener 6.000 años, y desde entonces el ser humano ya presentó la agrupación, tuvo una serie de eventos que le permitió crecer en números. Estos son algunos de las cosas que se pueden mencionar. Entonces, así como hoy día, alrededor del 2000, llegamos a esta época que conocemos como el antropoceno. Esto es un concepto que inicia alrededor del 2002, el inicio del 2000, por un premio Nobel de Química, que es el primero que menciona esta palabra, y se empieza a utilizar a tal punto que hoy día tenemos revistas tituladas de esta forma, ¿verdad? Entonces, considerar que hoy día probablemente estamos viviendo una nueva era, que es la era que se conoce como antropoceno, que no está considerada de forma oficial por la Sociedad Arqueológica Americana, que es como la que debe decir si se aceptan o no este tipo de cosas, pero es muy probable y va en muy buen camino. Y lastimosamente, uno de los requisitos para reconocer una era es que exista algún elemento que esté sobre todo el planeta. Y de forma muy triste, uno de los elementos que se está considerando para reconocer esto como una era es el plástico. Ok,
definitivamente algunos de estos elementos y que hemos conversado y que nos reconocen como especie, ha permitido que tengamos un crecimiento poblacional impresionante. Entonces vean que si nosotros nos ponemos a ver para el 2000, para el 2050 van a haber alrededor de 700 millones de personas. De hecho, este mes vamos a llegar a 8.000 millones de personas, lo cual es muchísimo antes del 2030 y lo cual es de alguna forma bastante preocupante. Y esto para ya ponerlos en contexto y de alguna manera presentarles algunos ejemplos. Trabajo muchísimo en Ciudad Quesada, allá en la zona norte. Vean que alrededor del 2000 tenemos una población de alrededor de 35.000 personas. Para el 2000, para 1950, toda la población de Ciudad Quesada cabía en el estadio Carlos Ugalde. Y vean que para el 2000, básicamente, necesitábamos el Estadio Nacional para poder meter toda la ciudad, toda Ciudad Quesada, toda la población de Ciudad Quesada. Hoy día necesitamos ambos estadios para poder reunir un espacio para poder tener población de Ciudad Quesada. Básicamente, cuando hablamos de biología, tenemos tres tipos de distribuciones. Tenemos una distribución uniforme, una distribución agregada, completamente al azar. El ser humano ha escogido la distribución agregada para poder desarrollar sus actividades y eso definitivamente tiene una repercusión en cuanto a cuántos seres humanos viven juntos en diferentes lugares del mundo. Vean que Estados Unidos, China, India, Brasil destacan dentro de todo esto en qué porcentaje de su población vive en metrópolis o o es población urbana. Y eso implica que entonces hay que tener todo un movimiento de recursos para poder satisfacer todas las necesidades. Otra de las cosas que definitivamente ha tenido un impacto enorme, a mí este dato me parece impresionante, y es que antes de la pandemia, si nosotros nos vamos a junio del 2018, fue el momento en que hubo más vuelos durante un día, y estamos hablando de que hubieron más de 200.000 vuelos en un único día. Eso significa que tuvimos más de 12 millones de personas volando en un solo día. Hay otros factores que definitivamente están afectando en términos de conservación de salud, y es el tema del tráfico. El ser humano ha decidido que hay ciertas cosas y ciertas piezas de los animales que tienen un valor especial o que tienen un valor en términos de medicina o alguna, o sea, se han creado grandes historias y mitos alrededor de eso. Estas fotografías son bueno, de un fotógrafo industrial que a mí me agrada muchísimo, hizo un gran trabajo en Getty, y él fue y comenzó a tener un acercamiento con estos animales, hizo muchas fotografías, su primer tomo, y cuando él era inglés, regresa a su país, cuando regresa a continuar con su trabajo, resulta que uno de sus elefantes, de los elefantes con el que más se había identificado, había sido cazado. Entonces de ahí él continuó un trabajo, pero un trabajo de protesta, de su segundo tomo, incluye el ser humano, y incluye aspectos de demanda sobre lo que estaba sucediendo en aquel momento, hasta el punto que él inicia su fundación, se llama The Big Five. La otra cosa en América, o sea, yo creo que todos ustedes ven esto claramente, que no es como lo mejor. Y bueno, Brasil acaba de pasar por un periodo político difícil, no estoy diciendo que el que venga sea mejor, pero definitivamente para el ambiente sí lo será. Uno de los grandes objetivos del bolsonarismo era establecer bien la ruta transamazónica, y pues sí hubo un avance importantísimo y básicamente cortar la Amazonía en dos espacios y con todo lo que lleva una carretera, ¿verdad? Tenemos una crisis de líderes definitivamente políticos. No surgen nuevos liderazgos, no surgen nuevas personas en política. Y la otra situación que tenemos son los incendios, ¿verdad? Al inicio de la pandemia, en el 2020, comenzamos con la pandemia, pero a ese mismo momento se estaban quemando millones de hectáreas en Australia, y pues la gente dejó de hablar de eso, no se habló de eso lo suficiente, pues porque estábamos concentrados en la situación que estábamos teniendo con la pandemia, pero también estaba sucediendo esto. En Brasil también han sido
hemos tenido una cantidad enorme de pérdidas en cuanto a hectáreas por fuego. Y entonces aquí entran algunos conceptos. El doctor Ceballos introduce un concepto en términos de población, que es el de aniquilación biológica, y eso básicamente lo que nos habla es de desapariciones, no solamente de especies, sino también de poblaciones y de las implicaciones que esto pueda tener para todo el ecosistema, ¿verdad? Y definitivamente ellos son uno de los precursores de que estamos básicamente viviendo la sexta extinción masiva. Pues con todo este panorama, pues bienvenidos al Antropoceno. Lamentablemente nuestro impacto sobre el planeta no está siendo como lo mejor, y recientemente en el 2015 se establecieron estos límites, son los 9 límites planetarios, y tenemos problemas con algunos ya. Esto es como la capacidad que tiene la Tierra de soportarnos en cuanto a cada una de estas categorías. Eh, Pueden ver que tenemos uno que se llama la integridad de la biosfera, que es básicamente la parte de biodiversidad, y vemos que en cuanto a la pérdida de diversidad genética tenemos severos problemas, tenemos muchos problemas también en cuanto al flujo bioquímico. Si ustedes se ponen a ver, tenemos excedido con muchísimo límite de nitrógeno, de fósforo, que esto pues, básicamente está relacionado con la agricultura. Y otros problemas que tenemos es claramente el uso del suelo, que hemos tenido una destrucción del hábitat realmente importante, ¿verdad? Y por supuesto el cambio en términos climáticos. ¿Qué tiene que ver la enfermedad de todo esto? Yo creo que lo primero que podemos encontrar es el rol de la enfermedad en la conservación de la vida silvestre. Y en 1933, cuando se menciona probablemente por primera vez un capítulo de control de enfermedad dentro de un libro de manejo de vida silvestre, y se habla de que probablemente en aquel momento haya sido sobreestimado, y no solamente en aquel momento, es hasta los 90 en los que ya se empieza a hablar del rol que tiene la medicina y el rol que tiene la salud en cuanto a vida silvestre y la relación que pueda tener esto con conservación. Yo creo que para muchos ya ahora es un poco más cercano pensar en esto en el oriente o en los países orientales, lo que es conocido como los mercados húmedos o los wet markets, donde realmente hay un intercambio. O sea, uno ve ahí muchísimas especies, pero no solamente es posible ver hospederos, sino de repente también tenemos que pensar en que hay muchísimos microorganismos, y muchos de esos potencialmente patógenos asociados a cada uno de ellos. Entonces, el manejo de los alimentos, o digamos frescos, o a veces más bien más frescos de la cuenta, tenemos que tener un cuidado impresionante. Esto nos lleva definitivamente, o podría estar relacionado definitivamente con una de las mayores crisis que hemos vivido en nuestros tiempos, que fue esto de la pandemia por el COVID-19, y que básicamente todos entendemos en este punto en el que estamos muy bien cuáles fueron las consecuencias, no solamente sociales, sino a nivel sanitario, a nivel económico, y las cosas a nivel de educación, básicamente en todas las áreas que todavía estamos lidiando con eso. Pero esto no sucedió solamente ahora, ni va a suceder solamente ahora. Tenemos registrado en 1918, que probablemente es una de las mayores pandemias que hemos tenido, que fue el de la gripe española, y hay toda una historia de eso, en realidad, lo menos que es de España, donde hubo alrededor de 50 millones de muertos. Hemos tenido diferentes eventos en diferentes países alrededor en el tiempo, hasta llegar a lo que hemos tenido, lo que hemos empezado a vivir ahora en el 2020, que es el problema que que hemos tenido con el COVID. Yo me imaginaría que algunos de ustedes recuerdan la gripe porcina o la gripe aviar que tuvimos por ahí del 2013. Ya habíamos tenido SARS en el 2002-2003, pero bueno, fueron muy pocas las muertes. De hecho, una de las grandes cosas, o una de las que permitió que las vacunas, sobre todo la Inglaterra, ¿no?, se desarrollara tan rápido, es que ya habían inicios de trabajo con la vacuna del SARS, pero en aquel momento el problema de la epidemia se acabó, y entonces claramente se acabó el financiamiento para que se siguiente desarrollando la vacuna, pero la gente ahora
en Oxford trabajó a partir de esa tecnología, a partir de ese conocimiento que habían desarrollado en aquel momento, en el 2002-2003. En el 2004, y de hecho, probablemente una de las cosas que colaboró muchísimo para eso fue el problema que hubo con el SAT. Y bueno, ya los premios se han habido anteriormente, pero en el 2004 es la primera vez que hay una reunión donde se establecen los 12 principios de Manhattan. Es la primera vez que se habla del concepto de un mundo, una salud. Y es a partir de ahí que se empiezan a desarrollar una serie de eventos hasta llegar al 2011, donde yo sé, bueno, en el 2009 se instaura una oficina de una salud en la CDB, en el centro que se encarga de la salud en los Estados Unidos. Pero en el 2011 es cuando se desarrolla el primer congreso a nivel mundial y el primer congreso que se llama Una Salud, que esto es posterior, las reuniones fueron seguidas de los problemas que hubieron con gripe aviar. ¿En qué consiste una salud? Pues bueno, básicamente una salud lo que consiste es en unir ciencias animales, en la salud humana, las ciencias ambientales en un solo núcleo y en realidad con un solo enfoque, que es buscar la salud en general, digamos, no solamente de animales, no solamente humanos, no solamente del ambiente, sino la salud como un todo, o sea, entendiendo en términos sanitarios lo mismo que entendemos en términos biológicos, que es que todo está entramado unido. Ahora, ¿cómo entender esto? Pues bueno, necesitamos un número de campos involucrados infinitos, desde ciencias sociales, desde ecología, desde ingeniería, desde política, políticos, o sea, porque son muchísimos, son todos los campos los que están involucrados para poder lograr este objetivo. De ahí es que una visión humanista como la que ustedes viven en la Escuela de Estudios Generales, de hecho sea de paso, esta cátedra tiene el nombre de una de las personas que más impulsó el humanismo y que probablemente la fundación de la Escuela de Estudios Generales se da en gran parte a esa persona, a un último calle. Es muy importante esta visión global, esta visión humanista de las cosas, porque si no, nos metemos y nos especializamos muchísimo en nuestro campo y es muy difícil que después logremos dialogar y hablar con personas de otros campos. La primera cesárea, y esto es una pintura muy famosa, la realizó un veterinario. La persona y se la realizó a su esposa. Esta persona, que es la que realiza la cesárea, en la que era un castrador hábil, conocido en todo el pueblo por castrar cerdos. Y entonces tenía ciertas habilidades en términos de cirugía. Y es de ahí donde toma la decisión. Posteriormente, la señora sobrevivió y el niño también llegó a ser adulto y todo fue bastante exitoso. Se llama cesárea porque de alguna forma se piensa que fue una técnica que también fue aplicada para el nacimiento del cerdo. A mí me encanta este libro, yo creo que esto es de mis frases favoritas del doctor Calvin Schwartz, que él dice no hay diferencias en el paradigma entre la medicina humana y veterinaria y esta extensión de las nociones de medicina comparativa. Ambas ciencias comparten, como la medicina general, un fuerte conocimiento, anatomía, fisiología, patología y el origen de las enfermedades en todas las especies. Y este es uno de mis gráficos favoritos, si no es que es mi favorito, estoy viendo a ver cómo poder modernizarlo un poquito. Vean que básicamente tenemos zoología, tenemos una pequeña parte que es dentro de zoología, que es la antropología, sí, o sea, nosotros claramente también somos animales. Después tenemos una pequeña parte que es el cuidado animal, y tenemos otra gran parte que es el estudio de los organismos vivos. Vean que dentro de antropología tenemos un pequeño pedacito que es medicina humana y después tenemos medicina veterinaria que abarca el cuidado de animales o animales bajo cuidado humano y animales veterinarios. Entonces, para que consideremos esto. Quería mostrarles un poquito también de lo que hacemos. Este es el Parque Nacional del Agua, Juan Castro Blanco, que está muy cerca de Ciudad Quesada. Ustedes ven al fondo del ala de la avioneta es Ciudad Quesada. Y este parque es lo que yo llamo ahora los megazoológicos, o nuestros megazoológicos por hacer.
trabajo para poder hacer investigación. Y este parque nos ha enseñado a integrar un nuevo concepto que fue por gente de Sao Paulo, de forma relativamente reciente. Este artículo ha de tener 2 o 3 años, aunque es del 2021 de hecho, que es el concepto de una conservación. ¿En qué consiste una conservación? Pues básicamente es algo sumamente sencillo que se ha hecho por muchísimo tiempo. Consiste básicamente en utilizar técnicas existentes, técnicas insisten, con un mismo objetivo de conseguir la sostenibilidad. Entonces es lo que han llamado una conservación y que se está aplicando. Realmente hay una crisis, o sea, no es un invento mío, no es que hablamos por hablar, o sea, hay una crisis. Este gráfico yo le he venido dando seguimiento desde el 2022, es todavía peor. Y estos son poblaciones que se han dado seguimiento desde 1970, desde los inicios de los 70, digamos 74, y es lo que llaman el índice global del planeta viviente. Lo que significa es que básicamente poblaciones, desde el 68% de estas poblaciones que se les ha dado seguimiento, han tenido declines que son comprobados, que son evidenciados en estos tiempos. Obviamente, si vamos a sitios donde hay mayor biodiversidad, como lo es el neotrópico, como es América Latina, tenemos declines que son aún mayores, digamos, estamos hablando del 94% de las poblaciones han tenido algún problema. Les recomiendo este libro, realmente es un libro súper bonito de leer, se llama La Sexta Extinción, y la gran pregunta es entonces si estamos en medio de una extinción, de la sexta extinción masiva. Y los anfibios, lamentablemente, que nos ayudan o nos direccionan de una forma súper buena, realmente, a contestar esta pregunta. Súper buena, pero muy lamentable. Entonces, Costa Rica es uno de los países que tiene una buena diversidad de anfibios, pero no solamente una buena diversidad, sino que es muy conocido el número de especies, la cantidad, ha dado mucho seguimiento a muchísimas de las poblaciones. Aquí podemos ver a don Eladio. Don Eladio probablemente sea la última persona que yo en vida libre está apoderado. Y tuve la oportunidad hace un par de años, o el año pasado, de poder acompañarlo y estar en los charcos donde él por última vez vio a aquellos animales. Realmente fue súper emotivo para mí poder estar ahí, poder saber que en esos charcas fue donde estuvieron estos animales que se apoderado, que hoy día está declarado extinto, y que desde 1989 fueron vistos los últimos organismos, el Eladio Cruz, probablemente sea los que hoy los podemos ver lamentablemente solamente en los frascos de los museos, junto a otros dos especímenes que también en algún momento fueron declarados extintos. Ahí está el Sapo. Los invito también a leer este blog que se llama La mayor de las desapariciones en el menor de los tiempos. Yo creo que explica muy bien de qué se trata esto de las declinaciones de anfibios y cómo fue la dinámica mundial para poder llegar a lo que estamos. Los anfibios nos enseñaron algo, y es que probablemente los anfibios sean un grupo de vertebrados en vida libre con los que pensamos en que una epidemia puede ser la causante de una declinación de poblaciones o de una extinción de especies. Karen aquí en Costa Rica, en el sur, es la que conversa sobre esta, o escribe sobre esta posibilidad en algún momento. Ella está haciendo su doctorado, regresa a Estados Unidos, regresa y se da cuenta que todos los animales, los característicos de los animales, en los sitios donde ella estudiaba no estaban. Incluso encuentra animales muertos, que esos animales muertos son los que viajan a Estados Unidos, con los que se describe posteriormente una posibilidad y una enfermedad que es la anticrimicosis, que es provocada por un hongo, que es un anfitrio que tiene características especiales. En los 90 básicamente desaparece muchísimo de lo que conocíamos, y en los 2000 empiezan toda una serie de talleres que empiezan a declarar extintas especies. De hecho, en Costa Rica habían declarado extintas 3 especies, que son esas 3 que les mostré en la frase. En los inicios del 2000 empiezan a reaparecer algunas de estas especies,
indicadores prioritarios en bosque de niños, es la que primero reaparece y, y posteriormente reaparecen otras poblaciones de otras de las especies. Ahora, reaparición, pues no quería decir que ahora tenemos la misma condición poblacional que teníamos al inicio, para nada. O sea, básicamente tenemos grupos muy reducidos de esa especie. Entonces, la primera pregunta que nos surge es que si estas ranas sobrevivientes estaban infectadas con BD. Entonces empezamos un recorrido por el país, porque poblaciones están reapareciendo, a revisar eso y nos damos cuenta que, bueno, los datos que se empiezan a generar en el 2008 nos generan esto, donde ustedes ven los puntos en rojo, donde en aquel momento pensábamos que eran los sitios de mayor probabilidad para poder encontrar animales infectados con citridio, y los animales de altura fueron los que se vieron principalmente, o se vieron más afectados, y cuando hacemos la revisión de estas especies, que eran especies reaparecidas, nos damos cuenta de que la mayoría de ellas están infectadas. Posteriormente, y de forma reciente, como en el 2020-2021, se genera ese mapa que definitivamente es más rojo, en el sentido que ya ahora está mucho más robusto, se le agrega muchísimo más datos, toda la información que se ha generado en los últimos 15 años. Posteriormente llegamos al Parque del Agua, es un sitio en el Proceso Verde, es un sitio impresionantemente hermoso, es mi parque preferido, lo tengo que decir. Un parque donde estamos desarrollando este tipo de proyectos, y ahí es donde encontramos una de las especies, la rana vicaria o la rana ojota, que es un bicho lindo. Ustedes ven este animal, es un animal muy, muy lindo. Este animal era probablemente de los animales más comunes en las tierras altas de Costa Rica, y que les han encontrado básicamente en todos lados, pero el bicho en los 90 desaparece. Posteriormente tenemos algunas reparaciones, en el 2002 es el primero que desaparece de esas poblaciones que estábamos hablando, en el bosque externo a los niños, ahí lo encuentra Mark Winray, y en ese lugar, y posteriormente también aparece en el Parque Nacional del Agua. Hoy día tenemos muy identificadas las poblaciones que consideramos estables, las no estables, o sitios donde hemos tenido un récord único. Trabajando con Vicaria en el Parque Nacional del Agua, encontramos Glabastón escocés, que era una especie que había sido declarada extinta. Esto es un trabajo paralelo que se hizo junto a un muy buen amigo de la nacional, y reaparece este animal. 30 años, o sea, este tenía más tiempo que está apurado de no ver. Es este animal que ustedes están viendo ahí, que es la rana de rojo. Hemos encontrado, hemos tenido la posibilidad de encontrar otros animales, como los niveles regulares, que no se veía desde el 82 en la zona, y otros animales como este, que estamos ahí como todavía viendo que a qué especie corresponde. Esperamos tener los resultados en los próximos días. Posterior, en los próximos meses. Posteriormente, la siguiente pregunta era si Litóbatos de Vicaria era susceptible a ver. Para eso, claramente tenemos que crear un modelo experimental, infectar animales y ver si los animales se enfermaban o simplemente quedaban como infectados. Pues, yo creo que ahora con el COVID ustedes tienen muy claro cuando alguien está solamente infectado, cuando alguien ya presenta síntomas, es decir, está enfermo. O sea, recordemos que estar enfermo significa tener alguna alteración en términos anatómicos, en términos fisiológicos. Dentro de esto hay otro concepto que se llama un bienestar, que nosotros trabajamos de la mano con esto. Nosotros trabajamos de la mano el concepto de una salud, el concepto de un bienestar, un conjunto y una conservación. Este concepto, o esto lo trabajamos básicamente porque tenemos que tener animales bajo cuidado humano, y eso implica un asunto muy delicado. Los animales tienen que estar en las mejores condiciones posibles, en condiciones óptimas. A nosotros nos interesa que porque el animal esté así, pero no solamente eso, sino porque también necesitamos que los datos que se generan a partir de esos animales sean datos completamente confiables, que eventualmente pues, se pueda repetir. ¿Dónde hacerlo? Pues tuvimos que empezar por crear toda una infraestructura que, bueno, hoy día tenemos un poco más avanzado el asunto, donde ustedes desarrollan los experimentos. Lo importante de eso es ahí donde marca la flecha verde, que son cuerpos experimentales, que son cuerpos que tienen absolutamente todas las condiciones. Para poder desarrollar esto, no es tan sencillo, teníamos que tener todo un sistema
de agua, que cuando ustedes trabajan con anfibios, lo más complejo es el sistema de agua, porque con el sistema filtrado, almacenamiento, de distribución, el agua es complicadísimo, hay que tener control absoluto del macroambiente, hay que tener paredes aisladas, bordes redondeados, pintura especial, celulosa especial, los sonidos, entradas y demás. Esto, de hecho, una de las cosas que es súper importante es el trabajo en conjunto con muchas disciplinas, que eso se aprende también en generales, en humanidades, en líneas de tiempo. O sea, es de las pocas veces que uno tiene la oportunidad de sentarse con compañeros de otras que piensan diferentes, que tienen una estructura mental diferente, que tienen intereses diferentes. Pero en el laboratorio del cual yo estoy cargo es lo normal. Digamos, ahí trabajamos con ingenieros, con arquitectos, y ellos son los que nos colaboran para hacer estos diseños. Nosotros lo pensamos, pensamos que lo mejor para mí y todo, pero los arquitectos y los ingenieros son los que hacen, eventualmente, nos ayudan a hacer esto posible. ¿Cómo hacerlo? Bueno, esto fue parte de mi trabajo de doctorado junto a una persona que yo tengo muchísimas estima, de las personas como, que uno quiere ser como ellos cuando sea grande. Es una persona que le agradeceré eternamente todas sus enseñanzas y el apoyo. Para este que sabe de diseño experimental, y yo me imagino que en algún momento ustedes conversarán sobre esto, cuáles son los mejores diseños utilizando el menor número de animales posible y las buenas prácticas del laboratorio con el trabajo con animales. Los animales tienen que pasar por procesos. Les voy a contar a grandes rasgos, digamos, de qué se trató todo esto. Los animales pasaron por tratamientos contra bebé, porque tenemos que estandarizar que los animales no estuvieran infectados. Por supuesto, hay un equipo de microbiólogos liderados por el doctor Adrián Pinto, que es la persona con la que estaba colaborando en aquel momento, que nos ayudaron a cuidar, el patógeno, el citrillo, el hongo con el que infectamos las ranas, y todo un trabajo con biólogos, ingenieros, arquitectos, para poder hacer el diseño de los recintos que fuera funcional, que fuera práctico, que se pudiera llevar a cabo. Y también médicos veterinarios, que éramos los que llevábamos el pulso, digamos, del estado de salud de los animales, los signos clínicos y demás que iban presentando. También trabajé muchísimo con biólogos en la cuestión de diagnóstico molecular y cómo íbamos llevando la detección de bebé en las diferentes fases. Tuvimos que también aprender todo lo que se hace con un humano en cuestión de resultados con sangre. Igualmente se puede trabajar con las ranas. O sea, tienen los mismos indicadores y más, tienen diferentes nombres de las células, pero al final también nos dan muchísimas ideas. Y la parte comportamental, que también es muy importante, ella no nos cuenta qué les pasa, qué están sintiendo y demás, entonces hubo que hacer ya la primera estandarización, el primero tener cuál es el comportamiento normal de los animales, posteriormente ver si hay alteración. Y patología, que yo no veo un trabajo con animales sin patología, es mucho visualizable, porque básicamente uno cuando trabaja con enfermedades lo que hace es buscar alteraciones de los anatómicos y fisiológicos. Signos clínicos, pues eso es clásico, esto que se llama el sistema cutáneo en la superficie dental, básicamente es el grado de revestimiento de la superficie dental, que es una de las principales signos que podríamos ver. Y vean que básicamente los animales no mueren y los animales llegan a resolver la infección por bebé. Y al final entonces básicamente terminamos con todos los signos bien, sin signos clínicos y la mayoría de ellos, más del 80%, negativos. Esto es un poco las diferentes células a nivel sanguíneo, entre animales infectados y no infectados, que básicamente no tuvimos diferencia. Y hallazgos anteriores macroscópicos sobre los animales. Bueno, tenemos que sentarnos a hablar un poco de anatomía de anfibios, pero ustedes pueden ver cosas que llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, en la parte de curiosidad anatómica son esas cosas amarillas que ustedes ven. Lo que ven más blanquito como alados son los testes, y los amarillos son los cuerpos grasos. Eso, la presencia de esos cuerpos grasos nos indican es parte de la comunicación de que los animales están en óptimas condiciones. Es un poco las técnicas que nos permiten trabajar la histopatología y es una función clásica de la medicina que nos permite empezar a observar alteraciones a nivel de piel. A nivel de piel,
el citrío ocasiona principalmente dos tipos de lesiones, una es la hiperkeratosis y la hiperplasia. Entonces, estas son las dos que afectan el intercambio. Recuerden que la piel de los anfibios, no, recuerden, no, la piel de los anfibios es un órgano súper sensible, es como decir los pulmones, es donde hay un intercambio gaseoso de iones, muchísimas cosas, y para ellos es mucho más crítico cualquier alteración en la piel que para morir. Desarrollamos fotogramas, pudimos describir básicamente todos los comportamientos de los animales, la construcción, nos llevamos diferentes niveles, unidades de agua, unidades sobre su hábitat, diferentes posturas corporales, que las diferentes posturas corporales nos indicaban diferentes situaciones o estados de salud o de signos en los animales. Y eso logramos llegar a describirlo también de forma bastante vea, este es un poco el número de especies descritas dentro de anfibios, y hay en este momento alrededor de 8.400 especies descritas. Les recomiendo este sitio web que se llama, disculpen, que se llama Nuestro Mundo en Datos, y me pareció absolutamente maravilloso. Por supuesto, a nivel de endemismo, nosotros estamos en un lugar de alto endemismo. O sea, en Brasil también tuve la oportunidad de ver especies súper impresionantes y curiosas. Pero vean que en los neotrópicos se concentra la mayor diversidad de anfibios y por tanto de la mayor nivel de endemismo. Eso nos lleva a un concepto, que es el concepto de efecto de ilusión. Si nosotros tenemos una mayor diversidad de especies, es más difícil que eventualmente se desarrolle alguna enfermedad en los individuos. Si nosotros reducimos esa diversidad, normalmente le quedan las especies generalistas y es más fácil la distribución de algunos de los virus de que pertenezca a algunas especies dentro de los demás y que eventualmente facilite el contacto, porque tenemos más de la misma especie. Eso facilita mucho el contacto con seres humanos y crea las condiciones para que este patógeno brinque de estas especies. No brinque entre comillas, esto es lo que se conoce como spillover, pase de un hospedero animal a nosotros como seres humanos. Entonces, tener esto es lo que se conoce como efecto de dilución, al tener una mayor diversidad de especies, hace que haya una menor probabilidad de que eventualmente alguno de esos patógenos y microorganismos potencialmente patógenos pueda pasar a alguna otra especie. Hay muchísima gente involucrada en esto, a la que tengo muchísimo que agradecer y que han financiado muchas de las cosas de las que hemos estado conversando. Los invito a visitar las redes sociales del laboratorio y se van a dar cuenta un poco de todo lo que estamos desarrollando, tanto el Facebook como el Instagram, y cuáles son nuestros principios de trabajo. Este es uno con Álvaro Galvez, y esto yo creo que cualquier costarricense debería saber, fue, junto a Mario Bosa, uno de los precursores de los parques nacionales. Parte de las iniciativas del Parque Nacional Juan Castro Blanco, y él tenía esa frase, y él quería que sus semillas quedaran ahí. Esto ustedes lo pueden ver en las brisas, en tercero, que es la parte que al fondo, se le puede hacia bajar, abajo del toro, donde él tiene este lema de sueño con una Costa Rica por cuyos ríos y riachuelos fluya agua, agua abundante, agua limpia, agua viva, agua que nace en los parques nacionales, agua que surge por el desierto. Muchachos, oye, quería compartir de forma breve, digamos, un poco de lo que hacemos, que ustedes siguen a sus casos pensando en esto, de que tenemos más diversidad o más diversidad, hay menos probabilidad de que tengamos entonces problemas con patógenos o con potenciales patógenos. Concepto de una salud, concepto de una conservación y concepto de un bienestar. Esto era un poco lo que quería compartir con ustedes. De verdad que muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y me imagino que hay un espacio para consultas y preguntas. Así es.
No, nada más le iba a pedir la presentación en algún momento, porque algunas de esas imágenes pueden ser muy útiles para la parte de docencia en mis cursos. Ok. Todo de acceso libre. Entonces, vale. Perfecto. No sé si hay algún comentario, preguntas o dudas, con todo gusto. Pues